25 de mayo es la fiesta de Pentecostés, que es la celebración como creyentes de la llegada del Espíritu Santo. Por eso que este mes vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, que esta llegada ocurrió 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pentecostés significa en el original 50 y 10 días después de la ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, obviamente es un regalo sin igual. Vamos a empezar a hablar de este regalo sin igual, el Espíritu Santo. Dice pues que el Espíritu Santo, como cristiano, el Espíritu Santo mora en ti desde el momento en que recibiste a Cristo. Este regalo es Dios mismo y viviendo en tu interior. Una realidad que merece ser comprendida y atesorada cada día. El don en la Biblia es una dádiva, regalo o gracia inmerecida otorgada por Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, y mora en el creyente garantizándose que Él es hijo de Dios. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él es eterno. Como hemos leído al principio, es muy importante comprender la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Para eso permítenos meditar acerca de uno de los mensajes más importantes que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. En Juan capítulo 14 eran los últimos tiempos de nuestro Señor Jesucristo, eran tiempos difíciles. Él lo juntó a sus discípulos, iba a hablar acerca de su sacrificio y su resurrección, y obviamente el ambiente para sus discípulos era un ambiente de tensión, era un ambiente de preocupación acerca de lo que iba a ocurrir después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor aprovecha todo este momento para afirmar la fe en cada uno de ellos, puesto que es imposible caminar por fe si no sabemos realmente quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Era un tiempo tan importante porque ellos iban a ser probados en su fe. Era un tiempo tan importante porque Dios le iba a revelar el regalo eterno para cada uno de nosotros. Ese regalo que era para hoy y ese regalo que es para mañana. Y bien, en Juan capítulo 14, muy interesante, vamos a hablar de la Trinidad, ¿no? Y lo primero que dice Jesús, le dice a sus discípulos, no se angustien de una manera extrema, no tengan temor, y pone el principio. Si tú crees en el Padre y tú crees en mí, vas a estar fortalecido. Y les muestra acerca de que podemos pertenecer a una gran familia celestial. El Padre, el Hijo, son una familia que nos invitan a su familia y Él ha preparado una morada eterna. Les dice acerca de que Él viene pronto por cada uno de nosotros. Y en medio de toda esa explicación surge la primera pregunta. El buen Tomás le dice a Jesús, no conocemos el camino, ¿cómo podemos entender lo que tú nos estás explicando? De que tú vas a regresar por nosotros y que hay una morada eterna. ¿Por qué hacía Tomás esta pregunta? Porque a pesar que estaba con Jesús, no conocía realmente quién era Jesús. Era la lucha de fe que le tocaba vivir a los discípulos. Y Jesús ahí es donde se revela, yo soy el camino, yo soy la verdad,
yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Querida familia, quiero que sepan y quiero reafirmar en ustedes que no existe atajos o un camino diferente para llegar al Padre. Solamente lo podemos alcanzar o llegar a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Y de pronto surge otra pregunta. La segunda pregunta, Felipe. Y Felipe dice, Señor, haznos conocer al Padre. Entonces, la primera pregunta de Tomás tenía que ver con la duda de realmente quién era Jesús. Ahora, la pregunta de Felipe tenía que ver con la duda acerca de cómo realmente podemos conocer al Padre. Porque, wow, entonces, si al final voy a llegar al Padre, ¿quién realmente es el Padre? Decía Felipe. Y ahí es donde el Señor, en su amor y paciencia, le dice, Felipe, yo he caminado con ustedes todo este tiempo. No me digas que no conoces quién es el Padre. No dudes en tu corazón quién es el Padre. Porque si tú me has visto a mí, has visto al Padre, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo está afirmando que el Padre y el Hijo son iguales, son Dios. Y la revelación es que cada vez, para seguir afirmando esa igualdad, que cada vez que estés en tu lugar secreto, literalmente no se lo dijo así, estamos haciendo un pequeñito repaso de la serie anterior, pero cada vez que tú estés en tu lugar secreto, pide cualquier cosa en mi nombre y le será hecho. Y continúa el relato, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, para afirmar el caminar y la relación con Él, tenemos que amarlo. Y la evidencia de amar a Él es que si estamos dispuestos a obedecerle, si estamos dispuestos a seguirle. Si nosotros estamos dispuestos a obedecerle a través del amor que le tenemos, dice que Él va a traer otro consolador. Interesante, la palabra otro consolador. Es decir, que ahora el Padre y el Hijo, que son iguales, ahora viene otro consolador. O sea, viene una tercera igualdad, ¿no? Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Dice que para que estemos con Él para siempre. El Espíritu de verdad, ¿no? En el cual Jesús decía, solamente podemos recibir los creyentes. Es imposible que la gente que no es creyente, que está bajo este sistema de este mundo, lo pueda recibir porque no lo conoce, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, ellos sabían que estaba con ellos, pero no estaba en ellos. En ese tiempo, vuelvo a repetir, el Espíritu Santo estaba con ellos. Ellos habían visto la manifestación del Espíritu Santo. Obviamente, fue un milagro de la obra del Espíritu Santo, cómo nace nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, fue un milagro de la obra del Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizado. Los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Fue todo la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba, pero no estaba en ellos, porque todavía esta promesa en ese momento todavía no se cumplía. Tenía que llegar Pentecostés. Nos estamos ubicando. Entonces, ahora vemos que tanto el Padre, tanto el Hijo y tanto como el Espíritu Santo son uno. Y de pronto, Jesús nos revela que ese amor es para siempre. El amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Y que ese regalo se llama el Espíritu Santo de verdad.
y Él nos invita a una relación con Él más íntima, porque antes el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Ahora Dios nos está invitando a una relación íntima para que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Una cosa es conocer a alguien y otra cosa es que alguien viva con nosotros, ¿no? O sea, yo puedo conocerlos a ustedes, ustedes me pueden conocer a mí, pero no vivimos juntos, ¿no? Obviamente. Entonces no tenemos ese grado de intimidad. Entonces surge una tercera pregunta, no basta con esto. Y cosa curiosa, porque una pregunta que tiene que ver ya con el Espíritu Santo, ¿no? La primera pregunta tenía que ver con el Hijo, de duda. Obviamente la segunda pregunta tenía que ver con el Padre, también de duda. Ahora la tercera pregunta tiene que ver con el Espíritu Santo, también de duda, porque ahora Judas, no el que traicionó, sino otro, hubieron dos Judas ahí, este es el de los buenos, ¿no? Entonces la pregunta de Judas, lindo tu explicación, Jesús, pero ¿cómo es posible que vamos a poder tener esa comunión tan íntima, tan personal? ¿Cómo eso puede darse posible, no? Entonces Jesús le vuelve a explicar, ¿no? Que si nosotros amamos a Él, el Padre nos amará, y si el Padre nos ama, el Hijo y el Padre con el Espíritu Santo que se nos va a enviar, vamos a hacer morada, habitación o intimidad con aquel que busca al Señor. Entonces Jesús empieza a explicar, ¿no? Mas el Consolador, por eso dice en el versículo 26 de Juan 16, vale la pena leer, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahí era la explicación final de este punto. La explicación final es que es necesario la venida del Espíritu Santo. Es importantísimo que el Espíritu Santo habite o esté en cada creyente, porque es la única forma de poder tener una comunión cercana o íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Ahora sí ya comprendemos. Ok. Y por último, Él habla de regalo más grande, Jesús. Y el regalo más grande tiene que ver que le dice, yo les voy a dejar mi paz, ¿no? Yo les voy a dejar esa paz que tanto necesitamos en nuestra mente como en nuestro corazón, ¿no? Y esa paz tiene que ver con la llegada del Espíritu Santo, ¿no? Y por segunda vez le dice, no se turbe en vuestro corazón o no se ponga en una situación de extrema preocupación o de extremo temor, porque yo le estoy enviando el Espíritu Santo quien nos va a llenar de paz. Ahora, esa paz que tú y yo tanto necesitamos, ¿sabes por qué necesitamos la paz? Para poder cumplir el propósito de lo que nos fue asignado aquí en la tierra. Sin paz, que no solamente habla de esa situación emocional de tranquilidad, sino de poder ser completos en todo para poder alcanzar, ¿no?, esos sueños que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos alcanzar esos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón? A través de la obra del Espíritu Santo. Por tanto, era la primera vez que a sus discípulos les estaban explicando acerca de que había un Dios manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Fue la primera comprensión, porque si ellos no conocían realmente quién era el Padre, quién era el Hijo, quién era el Espíritu Santo, su caminar de fe no iba a ser posible. Bien, otro aspecto muy importante acerca de la venida del Espíritu Santo es lo que nosotros encontramos en la siguiente diapositiva. Dios mismo habita en ti, ¿no? Algo
muy importante, dice la Escritura, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Como bien dice la Escritura. No saben que, ¿dónde está la diapositiva, por favor? Ahí creo que... Bueno, la Escritura dice, no saben pues que es en Primera de Corintios 6, 19, ¿no? Interesante, ¿no? Ahora, la Escritura nos habla en que cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo, porque a partir que cada creyente acepta a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente ocurre que el Espíritu Santo está en nosotros. Ya no solamente que lo hayamos conocido o hayamos escuchado de Él, sino que ahora estamos en nosotros. Y por lo tanto, ahora nuestra vida entera se convierte en su templo. Cosa curiosa, para una vez más subrayar que el Espíritu Santo es Dios, que solo Dios puede atribuirse a tener un templo, ¿verdad? Solo Dios, ¿no? Cuando Jesús hablaba de que Él nos va a enviar otro consolador, no tiene nada que... En ningún momento habló de enviarnos el ángel de la guarda, ¿no? No, tenía que ser Dios mismo quien ocuparía el lugar de Él, pues Él partía a la presencia del Señor, pero no íbamos a estar solo, sino que empezaba la iglesia por la obra del Espíritu Santo. Ahora, nosotros dice que somos el templo. Entonces, si solamente Dios se atribuye el hecho de querer tener un templo, esto quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, había un templo físico, donde está bien diseñado de tal manera que era la forma como Israel se relacionaba con Dios. Pero hoy en día ese templo físico ya no existe. Ahora todos los creyentes formamos el templo del Señor, ¿no? Y donde nuestro corazón, nuestro espíritu se relaciona con el Padre Celestial, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nuestra alma es como los espacios internos, ¿no?, que tenía el templo en el Antiguo Testamento, y nuestro cuerpo es la parte exterior, ¿no?, donde era, digamos, la entrada de cómo nos íbamos a relacionar con el resto, donde la gente se iba a relacionar con esto. Y los principios y valores de la palabra de Dios que gobiernan nuestra vida va a determinar qué entra a nuestra vida y qué no debe de entrar a nuestra vida, ¿no? Por eso que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Cuando tú lees acerca de este versículo, tenía que ver porque Pablo escribió, porque los corintios tenían una lucha, ¿no? O sea, tenían al Espíritu Santo y no sabían realmente quién es el Espíritu Santo, y permitieron corrompir su templo, ¿no?, a través de diversos pecados sexuales o de cualquier otro tipo de pecado. Por eso que el Espíritu Santo que está en nosotros, tenemos que cuidarnos, porque Él también nos guía a toda verdad. ¿Qué más podemos saber del Espíritu Santo? Lo siguiente, ¿no?, que ya hemos dicho, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él es eterno, ¿no? El término, por ejemplo, mucho se relaciona el Espíritu Santo con el soplo divino, ¿no? El término hebreo ruach y el griego pneuma significa viento y soplo, evocando el poder creador de Dios desde Génesis 1:2. Entonces, ese mismo espíritu que relata Génesis, ¿no?, que cuando toda la tierra era un caos, ¿no?, estaba desordenada y vacía, ¿quién hizo la obra? El Espíritu Santo, ¿no?
cada día hizo una obra de creación, ¿no? Y sopló vida sobre el primer ser humano, ¿no? Para que pueda cumplir su propósito divino aquí en la tierra, ¿no? Entonces, pero tenemos que cuidar al Espíritu Santo, ¿no? Ahí hay una reflexión acerca del Espíritu Santo que tiene que ver que una cosa es que nosotros invitemos al Espíritu Santo, está en nosotros, como lo que les pasaba a Corintios, ¿no? Como aquel invitado que uno invita a su casa y dice, bueno, estuvo unos días en nuestra casa y podemos contar, sí, tal persona estuvo en mi casa. Pero otra cosa es cuando viene una persona muy importante a visitarnos, por ejemplo, un rey, ¿no? Pero ese rey no se va a sentir a gusto si es que él no dirige, digamos, nuestra vida, ¿no? Si lo más importante que nosotros tenemos aquí en la tierra es Dios a través del Espíritu Santo, si no invitamos a nuestra vida para que Él la dirija, ¿no? ¿Cómo Él va a poder hacer su obra, ¿no? Por eso que no debemos de contaminar nuestro templo, no debemos de permitir costumbres, no debemos de seguir practicando patrones de conducta no saludable. Obviamente la mentira no debe ser parte del templo del Señor, ¿no? La mentira, el abuso, los pecados sexuales, la pornografía, ¿no? Los malos pensamientos, ¿no? O sea, eso no debe de ser parte del templo del Señor. O sea, el robo obviamente no debe ser parte, ¿no? Las adicciones, los maltratos físicos, la ira, ¿no? Imagínate que en el templo de Dios todo el mundo se esté gritando, ¿no? Todo el mundo se esté gritando. O sea, hay algo que tenemos que corregir, ¿no? El Señor nos ayude pues a valorar quién está realmente en nuestra vida. Él es tu consolador y abogado, como dice acá, ¿no? Bueno, ahí está, un país viniero, ok, ahí está. Él es tu consolador y abogado. Interesante, ¿no? Porque el Paracleto, que es el original de consolador, él habla de un abogado, y acá hay varios abogados, y realmente cuando uno menciona a un abogado, lo primero que se le viene a la cabeza es ¿en qué lío judicial me voy a meter o se ha metido alguien, ¿no? Tiene que ver con un término legal, ¿no? Pudo haber dicho, aquí está, acá le envío al médico, ¿no? Acá le envío al ingeniero, al economista, ¿no? Pero lo mete el abogado, ¿no? Por algo será, creo yo, ¿no? Pero en realidad la explicación es esta, ¿no? Porque ese término legal tiene que ver con que nosotros como creyentes, en nuestras fuerzas, por nuestro propio mérito, no podíamos haber alcanzado una salvación. Tenía que ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos ha permitido a cada uno de nosotros ser justificados, que también es un término legal, ¿no? Un término legal, es decir, éramos legalmente condenados, ¿no? Pero hasta que vino nuestro Señor Jesucristo y hemos sido justificados por su sangre. Entonces ahora tenemos un abogado quien hace recordar en la legalidad que nosotros tenemos la protección y el cuidado y la paz del Señor que nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido. ¿Ahora sí lo entiende? Ok, entonces es tanto así que en el último versículo, para que esto esté claro, de Juan capítulo 14, cuando Jesús está terminando su diálogo con sus discípulos, dice, hasta aquí nomás les voy a conversar con ustedes, porque está viniendo el enemigo de este mundo, el príncipe de este mundo, y ese no tiene nada en mí. Y bien curioso, porque ese no tiene nada en mí, ¿qué significa? También tiene un significado, que el enemigo no tenía de dónde agarrarse de Jesús, ¿no? Para impedir su propósito aquí en la tierra. Y muchas veces nosotros los cristianos
nos olvidamos de las promesas de Dios, nos olvidamos obviamente del Padre, del Hijo y menos de los Espíritus Santos nos acordamos, ¿no? Y ahí está el Espíritu Santo para hacernos recordar, ¿no? Que el enemigo no tiene atribución alguna para atacarnos, porque el Espíritu Santo, que es nuestro abogado defensor, el que nos acompaña en todo momento, el que nos hace la justicia divina, porque es un término legal, ¿ok? Entonces, estamos hablando de cuidar el templo, ¿verdad? Estamos hablando de que Él intercede por ti cuando no sabes orar, dice, ¿no? Obviamente, la palabra intercesión tiene que ver mucho con la intimidad con Dios. Ya hemos hablado mucho del lugar secreto, pero qué importante lo que dijo Jesús, ¿no? O sea, solo ustedes pueden recibir el Espíritu Santo, se refería a los creyentes, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos lleva a tener la intimidad más profunda con el Padre, ¿no? Y en esa intimidad más profunda con el Padre, una de las maneras como se manifiesta en nuestra vida es a través de la oración, ¿no? Ya hemos aprendido mucho de la oración, pues ahora es el Espíritu Santo que nos ayuda a estar en ese lugar secreto, ¿no? Entonces ahora, hasta ese entonces, en el tiempo de Jesús, nada se había pedido en el nombre de Jesús, pero el Espíritu Santo nos hace recordar el día de hoy que si pedimos algo en el nombre de Jesús, será hecho, ¿no? Entonces Él hace una obra maravillosa, ¿no? Él también dice que produce frutos en tu carácter, ¿no? ¿Qué cosa es el carácter? El carácter es, como dijo alguien, lo que realmente somos, ¿no? Somos personas que cada día deseamos crecer. Obviamente ya no somos, en teoría ya no somos las mismas de hace 30 años, ¿no? Y hace 10 años, hace 5 años, porque en teoría todos estamos creciendo, estamos madurando, pero en ese proceso de crecer y madurar todavía hay defectos en nuestro carácter, ¿no? Defectos en nuestro carácter. Pero por eso que el propósito del Espíritu Santo es que nuestra vida esté marcada por sus frutos, ¿no? Dios desea que haya muchos frutos, ¿no? Por eso que en Gálatas dice 5:22 al 23, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, ¿no? Entonces, cada uno de los frutos del Espíritu Santo tiene que ver con, y dominio de sí, ¿no? Tiene que ver con lo que Dios desea de nosotros, ¿no? Porque una cosa son los dones, ¿no? El don más grande, pues, es la llegada del Espíritu Santo en nuestra vida, es un regalo, ¿no? Pero ahora, eso fue regalo de Dios, o ese regalo de Dios, pero ahora hay una demanda hacia nuestra vida, ¿no? Y esa demanda de nuestra vida son los frutos, ¿no? Entonces, en este crecimiento como creyente, Dios desea desarrollar cada uno de nosotros, ¿no? Nos falta paciencia, tenemos que trabajar más en nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿no? Porque Él desea. No se dan cuenta que más allá de muchos aspectos en nuestra vida que todavía necesitamos trabajar y mejorar, nuestra vida es diferente con la llegada del Señor en cada uno de nosotros, ¿no? Hemos experimentado cambios, ¿no? Cambios que antes eran imposibles. ¿Por qué se dio eso? Se dio por el Espíritu Santo, ¿no? Por un tema de tiempo, es como un día me pasa, vale la pena, ¿no? Me convierto, le contaba a algunos jóvenes esto, y cuando yo me convierto, no vale la pena hablar de mi vida antigua desastrosa, pero una de las evidencias que yo no me explico qué ocurrió en mi vida, ahora sí, obviamente, pero en ese momento no me explicaba, que yo dejé automáticamente de tomar, de beber alcohol. Como siempre me reunía con mis amigos de la universidad, y cuando ellos me empiezan a invitar nuevamente el alcohol, yo no había ni siquiera tenido un líder, un discipulado, un pastor, no tenía ninguna línea, no pertenecía a ninguna línea, nada. Sin embargo, el Espíritu Santo puso en mi corazón de que ya debía de apartarme de ello. Y me aparté. Entonces,
¿Quién provocó todo ello? El Espíritu Santo. ¿Qué más podemos hablar del Espíritu Santo? Que debemos de tener en cuenta, ¿no? Cómo valorarlo cada día. Al Espíritu Santo nosotros tenemos que valorarlo cada día, ¿no? ¿Cómo lo valoramos? Al despertarnos, ¿no? Espíritu Santo, ¿no? Vamos valorando, ¿no? Y lo invitamos conscientemente para que Él haga su obra el día de hoy en nosotros, ¿no? En nuestros pensamientos, en nuestras palabras y pasos o acciones, ¿no? El otro punto es que no lo debemos de apagar, ¿no? Dice que no debemos de apagar la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo apagamos si Dios nos ha regalado una comunión tan hermosa con Él a través del Espíritu Santo? No darle valor significa apagarlo, ¿no? Apagarlo significa no tengo ganas, no deseo, hoy no estoy para el Espíritu Santo. Eso no podemos hacer. No podemos hacer eso. No debemos de apagar, ¿no? Otro punto importante, no lo debemos de poner triste, ¿no? Como dice la Escritura, no lo entristezcáis, ¿no? Como Efesios 4:30, que debemos de huir de todo aspecto de pecado, ¿no? Y obviamente abriendo la palabra de Dios, ¿no? Porque cuando abrimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar, como bien dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que Jesús nos ha dicho, nos quiere decir y quiere ser en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?